Algo llegó esta semana desde el organismo rector de la Fórmula 1 que Ferrari no estaba del todo preparado para recibir. No fue una penalización durante un fin de semana de carrera, ni una decisión de los comisarios emitida inmediatamente después de un gran premio, sino un comunicado oficial publicado durante el parón de verano que abordaba meses de tensión acumulada en torno al historial de penalizaciones de Lewis Hamilton. Y la reacción dentro de la dirección de Ferrari, según todos los informes que han surgido del paddock, estuvo más cerca de la verdadera sorpresa que de cualquier cosa parecida a la satisfacción. Vamos con ello. La temporada que condujo hasta este momento. Para entender por qué este comunicado tuvo semejante impacto, necesitas conocer el panorama completo de lo que Ferrari y Hamilton han estado afrontando a lo largo de la temporada 2026. La secuencia comenzó en Silverstone, el Gran Premio de casa de Hamilton, donde recibió una penalización de 5 segundos por una salida falsa basándose en las imágenes de a bordo que identificaron una rotación de neumático de aproximadamente 42 milímetros, un movimiento tan mínimo que, según los informes, los propios datos de los sensores de Ferrari ni siquiera lo registraron como una salida en falso. El jefe del equipo, Fred Vasseur, respondió directamente cuando le preguntaron si aquello representaba un error genuino, afirmando que la telemetría del propio equipo mostraba que el coche no se había movido. Ese mismo fin de semana llegó una segunda penalización por supuestamente no reducir suficientemente la velocidad en una zona de bandera amarilla. Después llegó el Gran Premio de Hungría, donde Hamilton fue penalizado por una infracción de exceso de velocidad en el pit lane que, según las cifras que Vasseur citó posteriormente en público, implicaba un exceso de una fracción de kilómetro por hora sobre el límite. A lo largo de la temporada, Hamilton ha sido ahora objeto de acciones de la FIA en múltiples ocasiones, un patrón que Vasseur ha descrito utilizando la expresión piedra pequeña tras piedra pequeña, caracterizando cómo unas penalizaciones individualmente soportables terminan acumulándose hasta convertirse en algo que pesa sobre la confianza de un piloto y sobre la trayectoria de un equipo en el campeonato. La línea temporal que cambió la conversación. El acontecimiento que parece haber elevado esto de una historia ordinaria sobre penalizaciones a algo que requería una respuesta formal de la FIA está relacionado con informes sobre la propia infraestructura de cronometraje del deporte. Según la información que circuló entre los analistas técnicos tras el Gran Premio de Mónaco, el punto físico de medición utilizado para calcular las velocidades en el pit lane y en la parrilla podría haber sido modificado sin la correspondiente recalibración de los sistemas construidos a su alrededor. Es importante dejar claro que los detalles técnicos precisos de esta afirmación no han sido confirmados de forma independiente mediante una publicación técnica oficial y detallada de la FIA, y gran parte de lo que ha circulado sigue siendo conversación del paddock en lugar de un hecho establecido. Pero la mera posibilidad de que la infraestructura de medición subyacente tuviera una discrepancia no revelada fue suficiente para transformar por completo la forma de interpretar la temporada de Hamilton. Lo que hasta entonces se había considerado como un piloto sufriendo una racha desafortunada de decisiones por márgenes mínimos, se convirtió prácticamente de la noche a la mañana en una cuestión sobre si se podía confiar en el equipo que estaba produciendo esas decisiones. Lo que realmente contenía el comunicado de la FIA. La respuesta formal de la FIA, emitida durante el parón de verano, abordó directamente las preocupaciones acumuladas en lugar de continuar con el patrón de silencio caso por caso que había definido el enfoque del organismo rector durante la temporada. El comunicado reconoció que el volumen de decisiones técnicas y decisiones tomadas por márgenes mínimos aplicadas a los competidores en 2026 había provocado una revisión interna de los sistemas de medición y cronometraje utilizados en múltiples circuitos. No admitió que ninguna penalización específica aplicada a Hamilton hubiera sido calculada incorrectamente, pero sí representó la primera vez esta temporada que la FIA fue más allá de las decisiones individuales de los comisarios y avanzó hacia el reconocimiento, a nivel institucional, de que la tecnología que producía esas decisiones merecía un análisis formal. Para un organismo rector que históricamente ha sido extremadamente cauteloso a la hora de cuestionar públicamente sus propios sistemas, especialmente a mitad de campeonato, ese reconocimiento por sí solo supuso una desviación significativa respecto a la forma en que estas situaciones se han gestionado habitualmente en la historia del deporte. ¿Por qué la reacción de Ferrari fue de verdadera sorpresa? La dirección de Ferrari había pasado el parón de verano preparándose para presentar una solicitud formal de revisión después del creciente tono público de Fred Vasseur a lo largo de la temporada y de las conversaciones internas sobre hasta qué punto presionar con el asunto.
Lo que Ferrari quizá no esperaba era que la FIA se adelantara y lo hiciera mediante un comunicado que planteaba la situación en términos de una revisión técnica sistémica, en lugar de una respuesta más limitada y específica sobre el piloto que el equipo podía haber esperado recibir, finalmente, después de presentar formalmente su propia solicitud. Fuentes cercanas al equipo han descrito un elemento genuino de sorpresa dentro de Maranello, tanto por el momento como por el alcance de lo que la FIA decidió reconocer públicamente. Un equipo que había pasado meses absorbiendo penalizaciones con una frustración pública cuidadosamente medida, se encontró de repente reaccionando a un comunicado del organismo rector que llegó antes incluso de que su propia queja formal hubiera sido completamente procesada a través de los canales oficiales. Esa secuencia, con la FIA aparentemente adelantándose al propio calendario institucional de Ferrari, es parte de lo que, según se ha descrito, provocó la reacción de sorpresa dentro del equipo. La historia de la Fórmula 1 con las crisis de credibilidad. Esta no es la primera vez que la Fórmula 1 se enfrenta a preguntas sobre si se puede confiar en sus propios sistemas y procesos, y la historia del deporte con este tipo de momentos ofrece un contexto útil para entender cómo podría desarrollarse este caso. El paralelismo más evidente es Abu Dhabi 2021, la carrera que decidió el campeonato del mundo entre Hamilton y Verstappen, bajo unas circunstancias que la propia FIA reconoció posteriormente que habían sido gestionadas incorrectamente mediante una aplicación improvisada de los procedimientos del coche de seguridad. Aquella controversia produjo una reforma estructural real, sistemas automatizados diseñados específicamente para eliminar la improvisación humana de las decisiones del control de carrera, y un compromiso institucional más amplio con la transparencia que anteriormente no había recibido el mismo nivel de prioridad. Históricamente, la Fórmula 1 solo ha producido reformas significativas en estas situaciones cuando la presión pública alcanzó un nivel que el organismo rector ya no podía gestionar mediante el silencio o explicaciones graduales caso por caso. La decisión de la FIA de emitir un comunicado formal durante el parón de verano de 2026, en lugar de permitir que la controversia simplemente continuara sin resolverse hasta la segunda mitad de la temporada, sugiere que existe una memoria institucional de lo mal que pueden acabar estas situaciones si se permite que se enquisten sin una respuesta clara. ¿Qué significa esto para el campeonato? Esta es la cuestión práctica que se encuentra detrás de todo el drama institucional. Lewis Hamilton se encuentra actualmente a 50 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli. El reconocimiento por parte de la FIA de que los sistemas de medición deben ser revisados no se traduce automáticamente en una reasignación de puntos, ni en que ningún resultado de carrera sea revisado oficialmente. Históricamente, la Fórmula 1 ha sido extraordinariamente cautelosa con los cambios retroactivos de resultados y clasificaciones del campeonato, debido a la alteración que supondría reabrir resultados ya establecidos a lo largo de toda una temporada. Lo que sí cambia, el comunicado, es la carga de la prueba de cara al futuro. Cualquier penalización aplicada a partir de este momento de la temporada será analizada bajo la mirada de un organismo rector que ya ha reconocido públicamente que sus propios sistemas necesitaban ser revisados. Eso cambia considerablemente la dinámica política, aunque no altere inmediatamente ni un solo punto de la clasificación del campeonato. La respuesta de Vasseur al movimiento de la FIA. La reacción pública de Fred Vasseur al comunicado de la FIA fue notablemente más moderada que sus comentarios durante la temporada habían ido anticipando, algo que algunos en el paddock han interpretado como una señal de que el comunicado, independientemente de la sorpresa concreta que generó internamente, estaba finalmente más cerca de lo que Ferrari había estado solicitando que de lo que había temido. Reconoció la disposición de la FIA a abordar formalmente las preocupaciones técnicas como un paso positivo, aunque evitó declarar que el asunto estuviera resuelto. Señaló que Ferrari continuaría vigilando cómo avanzaba el proceso de revisión y se reservó la posición del equipo sobre si serían necesarias nuevas acciones formales dependiendo de las conclusiones finales de cualquier revisión técnica. Ese cuidadoso enfoque, sin comprometerse definitivamente, sugiere que Ferrari considera esto un primer movimiento dentro de un proceso más largo, en lugar de una resolución definitiva de las preocupaciones planteadas durante la temporada. ¿Cómo ha reaccionado el resto del paddock?
Ferrari no estaba actuando de forma aislada a la hora de plantear dudas sobre la fiabilidad de los sistemas de medición del deporte. Los informes durante el parón de verano indicaron que otros equipos habían comenzado discretamente a revisar sus propios historiales de penalizaciones, comprobando si sus pilotos habían sido objeto de decisiones calculadas utilizando la misma infraestructura que ahora está siendo revisada formalmente por la FIA. Toto Wolff, cuyos propios comentarios durante el parón abordaron las implicaciones más amplias para la credibilidad del deporte, en lugar de centrarse únicamente en la queja específica de Ferrari, ha seguido planteando el asunto como algo que va más allá de las aspiraciones de campeonato de un solo equipo. La decisión de la FIA de emitir un comunicado que reconoce una revisión sistémica, en lugar de abordar específicamente el caso de Hamilton, parece estar diseñada para responder a esa presión más amplia del paddock y no simplemente a la queja individual de Ferrari. Queda por ver si ese enfoque más amplio satisface las preocupaciones planteadas por varios equipos, o si se considera una respuesta insuficiente que evita la responsabilidad específica que algunos estaban buscando, mientras el deporte se dirige hacia el Gran Premio de los Países Bajos. ¿Qué sucede antes de Zandvoort? El comunicado de la FIA representa un cambio real en la forma en que el organismo rector de la Fórmula 1 ha decidido gestionar una controversia que se había ido acumulando principalmente a través de decisiones individuales, caso por caso, y comentarios públicos cada vez más contundentes durante toda la primera mitad de la temporada 2026. No resuelve la cuestión subyacente de si alguna de las 6 penalizaciones de Hamilton se basó en datos defectuosos. Tampoco cambia inmediatamente la diferencia de 50 puntos que lo separa de Antonelli en el campeonato. Lo que sí representa es el primer reconocimiento formal a nivel institucional de que las preocupaciones planteadas por Ferrari, por Toto Wolff y cada vez más por voces de todo el paddock, merecían algo más que las explicaciones individuales de los comisarios que habían caracterizado la respuesta del deporte durante toda la temporada. La sorpresa de Ferrari por cómo y cuándo llegó ese reconocimiento te dice algo importante sobre lo controvertido que se había vuelto este asunto entre bastidores, incluso mientras la posición pública del equipo se había mantenido cuidadosamente medida durante el parón de verano. Sea cual sea la revisión técnica que lleve a cabo ahora la FIA, sus resultados determinarán no solo el resto de la campaña de Hamilton en 2026, sino también la credibilidad de cada decisión de los comisarios que se tome durante el resto de la temporada. ¿Crees que el comunicado de la FIA va lo suficientemente lejos o Ferrari necesita una respuesta más directa sobre las penalizaciones específicas de Hamilton?